Buenos días, amigas, soy Ruth de Vanegas y les doy la bienvenida a su espacio Conectadas. En este día, en el estudio de las mujeres de la Biblia, estudiaremos la viuda de Sarepta, una mujer hospitalaria. Esta es la historia de una mujer que por su hospitalidad hacia el profeta de Dios, Elías, vio transformarse su pena en alegría. En su palabra, Dios a veces nos indica claramente los nombres y antecedentes de la gente acerca de la cual leemos, pero en otros casos, como el de esta mujer, no se nos dice nada acerca de ellas. Sin embargo, su fe y sus acciones se registran porque Dios sabía que necesitábamos esas lecciones. Dios le había dicho a su pueblo que si le obedecía, lo bendeciría. Si fallaban en su obediencia, le retiraría su bendición. Y una bendición que le podría negar era la lluvia para sus cultivos. Durante el reinado de Acab y Jezabel, los más malvados reyes de Israel, la condición espiritual de la nación era terrible. Elías, el profeta de Dios, se presentó ante el rey anunciándole que no llovería más hasta que él, Elías, lo ordenara. Esto significa que el hambre cubriría la nación. Elías corrió y se escondió tal como Dios le había indicado. En primer lugar, Dios proveyó milagrosamente para Elías al enviarle a un arroyo oculto. Por fin el arroyo se secó. Entonces Dios le dijo al profeta que se dirigiera a Sarepta, una ciudad extranjera en el Mediterráneo, a donde una viuda le cuidaría. Esta historia se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 17, del verso 9 y 10. El Señor le dijo a Elías: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Dios le había ordenado a la viuda a que ayudara a Elías, aunque ella vivía en una nación que rendía culto a ídolos. No sabemos si esta viuda conocía personalmente a Dios, pero ciertamente sabemos que ella le conoció después que Elías se quedó en su casa. Cuando el profeta conoció a la viuda, ella estaba juntando leña para cocinar la última comida para sí y para su hijo. Póngase usted en su lugar. ¿Cómo hubiera reaccionado usted ante un extraño que llega a su casa pidiendo agua y alimento cuando hacía meses que no llovía? ¿Cuán dispuesta hubiera usted estado a ser hospitalaria? La mujer sabía que no estaba en condiciones de alimentar a un huésped. Sin embargo, no rechazó a Elías. Leemos su reacción en el primer libro de Reyes, capítulo 17, del versículo 11 al 16. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Por su fe esta mujer fue e hizo como Dios le dijo. A través de Elías, Dios cumplió su promesa de proveer la harina y el aceite. ¿Se imagina usted el cambio que significó tener al profeta de Dios en su casa? Todas las preocupaciones de la vida sobre la provisión de alimento para ella y su hijo fueron eliminadas. Estoy segura de que con el transcurrir de los días y los meses, la viuda y su hijo deben haber aprendido mucho acerca de Dios,
Probablemente habrían llegado a sentirse muy seguros teniendo a Elías en su casa. Pero un día el hijo de la viuda se enfermó y murió. Nuevamente la vida de la viuda se hundió en la desesperación. Primero había perdido a su esposo. Después, por la hambruna, no tenía comida para su hijo. Dios había satisfecho esa necesidad a través de Elías. Ahora su hijo estaba muerto. En su dolor, la viuda enfurecida acusó a la presencia del profeta de causar la muerte de su hijo. Posiblemente la viuda haya tomado conciencia de su propio pecado cuando el profeta le hablaba sobre Dios. Inmediatamente asoció la muerte de su hijo con el juicio por sus pecados. Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 18. Elías no trató de responder a la acusación de la mujer. En cambio, le habló amablemente, como leemos en Primero de Reyes, capítulo 17, del versículo 19 al 24. Él le dijo: «Dame acá tu hijo». Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: «Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo». Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: «Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él». Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: «Mira, tu hijo vive». Entonces la mujer dijo a Elías: «Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca». Debe haber sido muy duro para una madre afligida tener que esperar abajo. El tiempo debe haberle parecido interminable, pero esperó y de nuevo presenció un milagro. Al final de la historia, ella sabía sin duda que su huésped había sido enviado por Dios. Al aproximarse el fin de la sequía, Elías tuvo que marcharse. Tenía que anunciar que pronto llovería otra vez. No leemos ni oímos nada más acerca de la viuda de Sarepta y su hijo en el Antiguo Testamento. Pero un día, mientras Jesús estaba enseñando en una sinagoga de su pueblo, usó el ejemplo de la hospitalidad de la viuda. Lucas capítulo 4, versículo 24 al 26, cita a Jesús diciendo: «Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón». Por medio de esta ilustración, Jesús enseñaba que así como la viuda, una gentil, fue generosa con el profeta de Dios, también él, Jesús, fue aceptado en sus vidas y corazones por los gentiles, siendo rechazado a la vez por su propia gente. La hospitalidad es un ministerio importante para las mujeres. El apóstol Pablo incluye a la hospitalidad como parte de las obligaciones de la iglesia. En Romanos 12:13 dice: «compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad». Pablo también incluye a la hospitalidad en el estilo de vida de quien califique como pastor u obispo de la iglesia. El obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2. La hospitalidad, abrir con amor cristiano su hogar a los demás, es un ministerio que las mujeres le pueden ofrecer a otras mujeres, las familias a otras familias o las parejas a otras parejas. Ser hospitalario es una forma maravillosa de mostrar el amor de Cristo a los conocidos y desconocidos. Hebreos 13:2 ordena: «No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles». La hospitalidad no solo beneficia a la mujer que la practica, sino que a todo su hogar beneficia. Primera de Pedro 4:9 declara: «Hospedaos unos a otros sin murmuraciones». Pídale a Dios que le muestre caminos para abrir su hogar y usarlo para su gloria. Bueno, amigas, les invito a orar. Gracias, Padre, por las enseñanzas en tu palabra acerca de muchos tipos de mujeres que nos dan un ejemplo para seguir o para rechazar.
La viuda de Sarepta nos enseña cuán importante es para ti que nosotras seamos mujeres hospitalarias con otras personas que lo necesitan, sin estar pensando que para hacerlo debemos de tener todas las condiciones óptimas en nuestro hogar. La viuda, por la hambruna que había en la tierra en ese momento, no tenía más que una ración de alimento para ella y su hijo, y luego se dejaría morir. Pero al escuchar al profeta Elías de que cociera primero una ración de pan para él y luego una ración para ella y su hijo, y que no le iba a faltar la harina y el aceite hasta que volviera a llover, ella creyó y obedeció al profeta y fue bendecida, pues no le faltó alimento en ese tiempo de sequía. Otra bendición que tuvo fue que Dios le devolvió la vida a su hijo cuando murió por una enfermedad, y mediante la intercesión que el profeta hizo por la vida del niño, a ti, Señor, el niño recobró la vida. La Biblia nos enseña que entre los deberes cristianos tenemos uno que expresa que debemos ser hospedadoras, y eso lo encontramos en Hebreos 13:2, que dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ellas algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Ayúdanos, Padre Santo, a ser mujeres hospedadoras, sabiendo que por nuestra obediencia te honramos y glorificamos tu nombre y somos bendecidas por ti. Gracias por escuchar esta oración, la cual hacemos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, amigas, hemos llegado al final de este programa y quiero recordarles, como siempre, que no hay mejor manera de vivir que estar conectadas con Jesús.